Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia Heroica. Hoy nos sumergimos en la vida y obra de una figura fascinante del Renacimiento italiano. Interesante. Nicolás Maquiavelo, un personaje controvertido. Admirado y temido a partes iguales. Por supuesto. ¿Fue Maquiavelo un cínico maestro de la manipulación o simplemente un realista adelantado a su tiempo? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y para intentar responderla, creo que lo mejor es empezar por el principio. Claro. Maquiavelo nace en 1469 cerca de Florencia, una ciudad que bullía de poder, intriga y ambición, con un caldo de cultivo perfecto para las ideas que luego plasmaría en sus escritos. Exacto, no podemos olvidar el contexto. Claro. Imaginen la Italia renacentista, un mosaico de ciudades, estado luchando por la supremacía, Sí, alianzas cambiantes, traiciones. por supuesto. Un auténtico juego de tronos en la vida real. Precisamente, en Florencia esa lucha por el poder era especialmente intensa. Ya. Maquiavelo crece bajo la sombra de Lorenzo de Medici, el magnífico. Un líder que representaba la opulencia y el poderío del Renacimiento. Lorenzo de Medici, el patrón de artistas como Miguel Ángel. Exacto. Y Botticelli, un hombre que encarnaba el ideal renacentista. Sí, ¿Qué influencia debió tener en el joven Maquiavelo? sin duda, pero no podemos olvidar la otra cara de la moneda. La figura de Girolamo Savonarola, un fraile dominico, que predicaba contra la corrupción y la decadencia moral. Ya veo. Su ascenso y caída, su influencia en las masas, le habrían mostrado a Maquiavelo el poder de la convicción y la manipulación, Sí. aunque no necesariamente compartiera sus ideales. Dos figuras tan opuestas, el mecenas y el asceta, el poder terrenal y el espiritual. Menuda mezcla. Y en medio de estas tensiones, Maquiavelo decide dedicarse al servicio público. Ocupa cargos importantes en la República Florentina. Ya. No solo se codea con la élite, sino que se convierte en un actor clave en el tablero político. Ajá. Aquí es donde Maquiavelo pasa de la teoría a la práctica. Exacto. Deja de ser un mero observador para convertirse en un jugador. Sí. ¿Y qué tipo de jugador? Pues, digamos que un jugador astuto y pragmático. Ajá. Sus misiones diplomáticas lo llevan a conocer a personajes como el rey Luis de Francia, o Papa Julio Soconte, e incluso al mismísimo César Borgia, el duque Valentino. Alto ahí. César Borgia, ese nombre me suena. Claro. No era precisamente un santo, ¿verdad? Digamos que Borgia era un hombre de acción, Ah, un estratega militar brillante, pero también despiadado. ya. Un personaje que encarnaba a la perfección la idea de el fin justifica los medios. Y Maquiavelo, que lo conoció en persona, quedó fascinado por él. Claro. Borgia era como un personaje sacado de El Príncipe, pero en la vida real. Exactamente. Un líder que no dudaba en usar la fuerza del engaño, Sí. la manipulación, todo lo necesario para alcanzar sus objetivos. Exactamente. Y aquí es donde Maquiavelo empieza a desarrollar su visión pragmática y para muchos cínica de la política. Espera, antes de adentrarnos en El Príncipe, hay un capítulo oscuro en la vida de Maquiavelo. Claro. Que no podemos pasar por alto su caída en desgracias. Cierto, en 1512, con el regreso de los Médicis al poder, Ajá. Maquiavelo es destituido, encarcelado e incluso torturado. Ole. Es un golpe durísimo para él, un exilio forzoso que lo aleja del poder, pero que también le da tiempo para reflexionar y escribir. Ahí está. La tragedia personal que da origen a la obra maestra. Qué exacto. Es en este exilio donde nace el príncipe, ¿verdad? Exactamente aislado del poder, Maquiavelo vuelca sus reflexiones, sus frustraciones y su conocimiento del juego político. En este tratado que, para bien o para mal, cambiaría para siempre la forma de entender el poder. Ya veo. Interesante. Wow, claro. Y El Príncipe no es una obra para idealistas soñadores, es un manual para gobernantes que buscan la supervivencia en un mundo hostil, un mundo donde las reglas del juego son a menudo brutales. Es como si Maquiavelo nos dijera: olvídense de las fábulas y los cuentos de hadas, aquí les va la verdad sobre cómo funciona. El poder les guste o no.
Exactamente. Y esa verdad, según Maquiavelo, empieza por reconocer que la naturaleza humana no es precisamente angelical para él. Los hombres son egoístas, ambiciosos y propensos a la traición. Eso suena bastante pesimista, ¿no? No hay espacio para la bondad o la lealtad en el mundo maquiavélico. No es que Maquiavelo negara la existencia de la virtud, pero sí era consciente de que en el juego del poder a menudo la moralidad se convierte en un lastre. Un gobernante que se deja guiar solo por la bondad o la compasión puede ser fácilmente manipulado o aplastado por sus rivales. Ya veo que es como si dijera, si quieres sobrevivir en la jungla tienes que ser tan astuto como un zorro y tan feroz como un león. Esa es una de las ideas más famosas del Príncipe, ¿verdad? Exactamente, la analogía del león y el zorro es clave para entender a Maquiavelo. El león representa la fuerza, el coraje, la capacidad de infundir respeto, incluso miedo, pero la fuerza bruta no siempre es suficiente. A veces hay que saber ser astuto, paciente, calculador como un zorro. Es decir, un buen gobernante no puede ser solo un guerrero, sino también un estratega, un diplomático, alguien capaz de adaptarse a las circunstancias y usar las herramientas adecuadas para cada situación. Precisamente, y aquí es donde entra otro concepto fundamental, la virtud para Maquiavelo. La virtud no es solo virtud en el sentido moral, sino la habilidad, la astucia, la capacidad de un líder para tomar las riendas del destino incluso cuando la fortuna le juega en contra. Porque la fortuna, la suerte, el azar también juegan un papel importante en la visión maquiavélica del mundo, ¿verdad? Totalmente, Maquiavelo era consciente de que no todo se puede controlar. Las guerras, las epidemias, las conspiraciones son factores impredecibles que pueden arruinar incluso los planes mejor trazados. Entonces, ¿qué hace un líder con virtud frente a los caprichos de la fortuna? Lucha, se adapta, no se deja abatir por la adversidad. Busca siempre la manera de doblegar al destino a su voluntad o al menos de minimizar sus efectos negativos. Y para eso a veces hay que tomar decisiones, difíciles decisiones que podrían considerarse inmorales desde un punto de vista tradicional. De ahí la famosa frase, aunque Maquiavelo nunca la dijo, literalmente, el fin justifica los medios. Exacto, para Maquiavelo, la supervivencia del Estado, la estabilidad, el bienestar del pueblo son objetivos que a veces justifican acciones que podrían considerarse moralmente reprobables. Eso suena un poco peligroso, ¿no? ¿Dónde está el límite entre pragmatismo y crueldad? Esa es una pregunta que ha atormentado a los lectores de Maquiavelo durante siglos. Él no nos da una respuesta clara, pero sí nos obliga a confrontar la complejidad del problema. A veces, para hacer el bien, hay que ensuciarse las manos. Ya veo, es como un cirujano que tiene que hacer una incisión dolorosa para salvar la vida del paciente. Pero ¿no es un poco cínico pensar que siempre hay que sacrificar la moral en aras del poder? Maquiavelo no era un cínico, al menos no en el sentido convencional, era un observador. Y lo que observó en la política de su época y en la historia de Roma le enseñó que a menudo los gobernantes más exitosos eran aquellos que estaban dispuestos a romper las reglas cuando la situación lo requería. Claro, y eso nos lleva a otra idea interesante, Maquiavelo, la importancia de la imagen. Un gobernante debe proyectar una imagen de virtud, de justicia y de piedad, aunque en privado tenga que tomar decisiones más pragmáticas, incluso despiadadas. Exactamente. Para Maquiavelo la apariencia puede ser tan importante como la realidad. Un príncipe que se gana el favor del pueblo, que se muestra como un hombre justo y compasivo, tendrá un reinado más estable que aquel que se basa solo en la fuerza. Es como si dijera, la gente necesita creer en la bondad del líder, aunque esa bondad sea más una fachada que una realidad. En cierto modo sí, pero ojo, Maquiavelo no está diciendo que los gobernantes deban ser hipócritas por sistema. Lo que dice es que deben ser conscientes del poder de la imagen, de la percepción pública y usarla a su favor para mantener la estabilidad y el orden. Eso tiene mucho sentido. La verdad, incluso hoy en día, la imagen pública de un líder puede ser tan importante como sus acciones reales. Claro, y esa es una de las razones por las que Maquiavelo sigue siendo tan relevante. Sus ideas, aunque escritas hace siglos, nos hablan de las tensiones inherentes al poder de la lucha por la supervivencia, de la necesidad de tomar decisiones difíciles, dilemas que siguen vigentes en el mundo actual. Es fascinante cómo un autor de Renacimiento puede tener tanto que decirnos sobre el mundo de hoy, pero antes de profundizar más en la actualidad de Maquiavelo, me gustaría explorar otro aspecto clave de su obra, su pasión por la historia. Claro, para Maquiavelo la historia no era solo un relato de pasado, sino una fuente de lecciones para el presente. Él estudió a fondo la historia de Roma, especialmente la República Romana, buscando claves para entender cómo construir un Estado fuerte y duradero. Claro, Roma era el modelo de éxito para los hombres del Renacimiento. ¿Y qué aprendió Maquiavelo de los romanos? Admiraba su capacidad para adaptarse a las circunstancias, para superar las crisis, para expandir su dominio. Veía en la República Romana un sistema de gobierno eficaz basado en un equilibrio de poderes que evitaba la concentración excesiva del poder en una sola persona. Fascinante. ¿Y cómo conecta esa fascinación por Roma con el príncipe? Pues el príncipe está lleno de ejemplos históricos y muchos de ellos son romanos. Maquiavelo cita a personajes como Alejandro Magno César Borgia,
Fernando el Católico, pero también a figuras romanas como Cincinnato Escipión, Fabio Máximo. Es decir, que Maquiavelo no solo teorizaba sobre el poder, sino que buscaba en la historia ejemplos concretos que respaldaran sus ideas. Exactamente. Y eso nos muestra otro aspecto crucial de su pensamiento. Su pragmatismo no se basaba en especulaciones abstractas, sino en la observación de la realidad y en el estudio de los hechos. Y esa mezcla de teoría y práctica es lo que hace que su obra siga siendo tan relevante en la actualidad. Totalmente. Los líderes de hoy, al igual que los del pasado, se enfrentan a dilemas éticos, a crisis inesperadas, a la necesidad de tomar decisiones difíciles. Y las reflexiones de Maquiavelo basadas en su profundo conocimiento de la historia y de la naturaleza humana siguen siendo una valiosa guía para navegar por las complejidades del poder. Comprendo, pero antes de concluir me gustaría volver a la pregunta que planteamos al inicio. ¿Es Maquiavelo un cínico o simplemente un realista? Esa es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo después de leer y reflexionar sobre su obra. Lo cierto es que Maquiavelo nos ofrece una visión cruda y desencantada del mundo de la política, pero también nos invita a pensar estratégicamente y actuar con determinación para lograr nuestros objetivos. Es decir, que Maquiavelo no nos da respuestas fáciles, sino que nos obliga a confrontar las complejidades del poder y a tomar decisiones conscientes sobre cómo queremos ejercerlo o cómo queremos que se ejerza sobre nosotros. Exactamente, y esa creo es la mayor lección que podemos aprender de este fascinante y controvertido pensador. Una lección que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia virtud, sobre nuestras ambiciones y sobre el papel que queremos desempeñar en el mundo. Pero antes de que nos pongamos demasiado filosóficos, creo que es importante recordar que la obra de Maquiavelo va más allá de El Príncipe. Tienes toda razón, a veces olvidamos que Maquiavelo también escribió otras obras importantes como los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Cierto. Los discursos. ¿Y qué nos dicen estas obras sobre el pensamiento de Maquiavelo? ¿Refuerzan la imagen del cínico maestro de la manipulación o nos muestran una faceta diferente? Pues en los discursos Maquiavelo se pone el traje de historiador y politólogo, a la vez analiza las diferentes formas de gobierno desde las monarquías hasta las repúblicas y lo hace con una profundidad que a veces sorprende a quienes solo lo conocen por El Príncipe. Es que El Príncipe ha eclipsado un poco al resto de su obra, ¿no? Es como si solo nos quedamos con la imagen del Maquiavelo cínico, el que justifica cualquier medio para alcanzar el poder. Y eso es una lástima, porque en los discursos encontramos a un Maquiavelo más matizado, más interesado en explorar las ventajas y desventajas de cada sistema político. De hecho, en esta obra, Maquiavelo no se muestra como un defensor acérrimo de las monarquías. Al contrario, dedica mucho espacio a analizar las virtudes de las repúblicas, especialmente de la República Romana. De verdad. Es decir, que el supuesto profeta del absolutismo también veía con buenos ojos la idea de un gobierno más, digamos, democrático. Bueno, no usemos la palabra democrático a la ligera, porque el concepto de democracia en el Renacimiento era muy diferente al nuestro, pero sí, Maquiavelo veía en la República Romana un modelo de gobierno eficaz basado en un sistema de pesos y contrapesos donde el poder se distribuía entre diferentes instituciones. Un poco como lo que hoy en día llamamos la separación de poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, el judicial. Exactamente. Maquiavelo creía que este sistema donde ningún individuo o grupo acumulaba demasiado poder era más estable y duradero que una monarquía donde todo dependía del carácter y las decisiones de un solo hombre. Es fascinante cómo Maquiavelo, a pesar de vivir en una época dominada por las monarquías, era capaz de ver las ventajas de un sistema más republicano. Dirías que fue un precursor del republicanismo moderno. Algunos estudiosos así lo creen. Ven en Maquiavelo un antecedente de autores como Montesquieu o Rousseau, que siglos después desarrollarían las bases del pensamiento republicano moderno. Entonces, podríamos decir que Maquiavelo no era un defensor del poder por el poder, sino que buscaba un sistema de gobierno que garantizara la estabilidad y el bienestar del Estado. Esa es una interpretación muy plausible para Maquiavelo. El objetivo principal de cualquier gobernante, ya sea un príncipe o una república, debe ser la conservación del Estado. Y eso implica tomar decisiones difíciles, adaptarse a las circunstancias cambiantes, y a veces actuar de manera pragmática, incluso si eso significa apartarse de los preceptos morales tradicionales. Es una visión compleja, sin duda, pero que nos ayuda a entender mejor la figura de Maquiavelo, más allá de la imagen simplista del cínico maestro de la manipulación. Exactamente. Maquiavelo no nos da respuestas fáciles. Nos obliga a pensar, a cuestionarnos, a confrontar los dilemas del poder. Y creo que esa es la principal razón por la que su obra sigue siendo tan relevante en la actualidad.
Totalmente de acuerdo. Maquiavelo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre las dinámicas del poder, sobre la tensión entre la ética y la eficacia. Y esas son reflexiones que nunca pierden vigencia. Y para terminar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para la reflexión. ¿Creen que el mundo actual se parece más al escenario que Maquiavelo describió en El Príncipe o a la visión republicana que esbozó en los discursos? ¿Es posible conciliar la eficacia política con la ética o estamos condenados a elegir entre la astucia del zorro y la nobleza del león? Una pregunta compleja sin duda, pero que nos invita a seguir explorando las ideas de Maquiavelo y su vigencia en el mundo actual, y con esa reflexión damos por concluida nuestra inmersión en la vida y obra de Nicolás Maquiavelo. Esperamos que este viaje a través de la historia del Renacimiento italiano y del pensamiento político haya sido tan fascinante para ustedes como lo fue para nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y hasta la próxima.